Hola, ¿cómo están? En el análisis realizaremos una visita a una serie de números de la revista Hortensia. Y permítanme decirles a quienes nos escuchan que esto no es una simple revisión de papel viejo. No, por supuesto que no. Es un viaje a una publicación tan indomable, tan vital, que revolucionó por completo la cultura gráfica argentina. E imagínense, para la audiencia que nos sintoniza en esta jornada, una diagramación tan, digamos, caótica, que los editores literalmente apretujaban chistes en los márgenes de las páginas a último segundo. Exacto, justo antes de que las rotativas comenzaran a escupir los ejemplares. Y sin embargo, con todo ese desorden, este puñado de dibujantes logró lo impensable, que fue destronar el monopolio cultural y humorístico de la ciudad de Buenos Aires. Una hazaña gigantesca. Trazada es desentrañar el impacto histórico, cultural y en el mundo del espectáculo de esta mítica publicación, nacida en la provincia de Córdoba allá por 1971. Y para lograrlo, contamos con un material de archivo invaluable, así es. Así es. Tenemos extractos del libro original editado en el 74, reportajes profundos extraídos de la histórica revista Crisis y el formidable archivo documental del sitio Mágicas Ruinas, que recopila las crónicas de nuestro siglo pasado. Es un recorrido absolutamente necesario. Y para comprender cómo una revista de humor gráfico puede alterar el pulso de un país entero, debemos indefectiblemente situarnos en el tiempo y el espacio. Claro, el contexto es fundamental. Corría el año 1971. La ciudad de Córdoba aún respiraba el humo y sentía las réplicas sísmicas de aquel estallido popular, obrero y estudiantil que la historia bautizó como el Cordobazo. Que había ocurrido apenas 2 años antes, ¿eh? Exactamente. La sociedad estaba herida, atravesada por la tensión innegable de una dictadura militar. Y en medio de ese clima de efervescencia, de calles tomadas y de fábricas en huelga, surge esta revista. Como una bocanada de aire fresco. Como un símbolo de revitalización. Fue una audacia que logró, como bien marcaban los intelectuales de la época, descabezar a la cabeza de Goliat. Es decir, romper la idea imperante de que todo lo válido en la cultura argentina debía fabricarse obligatoriamente en el puerto porteño. Tal cual. Rompieron la hegemonía de la metrópolis. Y el nombre mismo de la revista ya es una declaración de principios, porque no eligieron un título intelectual ni pretencioso. La papa de Hortensia era una mujer real. Una figura mítica de la ciudad. Exacto, una vendedora popular de la calle que comercializaba bulbos de flores en el centro de Córdoba. Y que no se callaba ante nadie. Para nada. Se hizo famosa por su lengua filosa, por sus chistes subidos de tono. Y ese espíritu, ese aroma de la vereda, es el que impregna la tinta de la revista. Bueno, vamos a desempacar esto. Adelante. Porque al adentrarnos en la materialidad de la revista, en las páginas mismas, nos encontramos con un caos visual tremendo. No existían los espacios en blanco, la diagramación era un concepto sugerido, digamos. Si sobraba 1 milímetro, un personaje legendario de la redacción, apodado el Irresponsable, metía un bocadillo de último momento. Utilizaban un argot puramente cordobés, visceral y directo. Un humor de los barrios. Sí, y si me permitís una analogía, la irrupción de esta publicación en los kioscos porteños fue como si un cantor de folclore, con el poncho embarrado y la guitarra a cuestas, irrumpiera en el escenario principal del Teatro Colón en el medio de una ópera. Una imagen fabulosa. Al principio, la audiencia formal de la capital se descoloca, no entiende las palabras, pero a los pocos minutos queda completamente hipnotizada por la crudeza de la verdad que transmite. Es una analogía precisa. Y lo fascinante aquí es cómo lograban equilibrar esa crudeza. A ver, contame sobre ese equilibrio. Porque el riesgo inminente de hacer un humor tan local, tan propio de la calle cordobesa, es que el resto de las provincias no lo entienda. Claro, que se vuelva un chiste interno. Exacto. Sin embargo, no se quedaban aislados en el costumbrismo barato. Alternaban esos cuentos de barrio con ráfagas de un humor negro universal, casi surrealistas. Surrealista al estilo europeo. Totalmente. Para quienes conocen la obra de André Breton y los manifiestos surrealistas, donde se juega con lo absurdo y el subconsciente, esta revista hacía exactamente eso, pero con tonada.
Mira vos. Tomaban la literalidad del lenguaje y la transformaban en un golpe visual. El archivo documenta un chiste donde un hombre dice haber sido engatusado por una mujer. Una expresión muy común para decir que fue engañado. Claro, y el dibujante lo retrata literalmente con el rostro apacible y los bigotes de un gato. Esa fricción entre lo criollo y lo vanguardista fue su verdadero motor. Es increíble. Pero, detengámonos ahí un segundo. Sí, decime. Porque hoy en día la audiencia está acostumbrada a que el humor regional o los acentos locales inunden las plataformas digitales. Pero en los años 70, los grandes medios nacionales exigían un tono neutral, formal, almidonado. Completamente. Me pregunto, y te lanzo la inquietud, al leer cómo transcribían fonéticamente las palabras arrastradas de la provincia, ¿cómo fue recibida esa invasión del habla callejera en el humor masivo? ¿No hubo un rechazo inicial de las élites culturales? Hubo una resistencia feroz. La crítica conservadora de la capital consideraba que transcribir el habla popular era una degradación inaceptable del idioma. Una afrenta a las buenas costumbres, digamos. Exacto. Pero la autenticidad terminó quebrando esa barrera de cristal. Y la lección que nos deja para la actualidad es enorme. ¿En qué sentido? Si observamos cómo hoy el humor en las redes sociales celebra los regionalismos y la incorrección gramatical como una marca de identidad, debemos reconocer que esta gente pavimentó ese camino hace medio siglo. Soportaron la crítica destemplada para legitimar la voz de la vereda. Totalmente de acuerdo. ¿Y a qué es donde se pone realmente interesante? A ver. Porque uno podría suponer que, al ser tan locales, se limitaban a reírse del vecino, del comisario del pueblo o del cura. Pero la revista apuntó sus cañones directamente a la maquinaria nacional del espectáculo. A la televisión y a la farándula. Y no tenía ningún tipo de piedad. Encontramos en las fuentes unas quejas encendidas, disfrazadas de sátira, por las decisiones arbitrarias de los canales de televisión. Defendían mucho la producción local. Así es. Protestaban agriamente cuando les quitaban de la pantalla el teleteatro del Jaime Cloner, que era una producción actoral muy querida, para embutirles un teleteatro mexicano enlatado. Una defensa a ultranza de la identidad frente a la invasión extranjera en la pantalla chica. Pero lo que me vuela la cabeza, y te lo digo con asombro, es cómo trataban a las grandes leyendas intocables de nuestra cultura. Se atrevían a caricaturizar a la inmensa Mercedes Sosa o al mismísimo Don Atahualpa Yupanqui. Figuras sagradas del folclore. Sagradas. ¿Cómo lograban burlarse de figuras tan veneradas sin que el público los destrozara? Porque no era una burla destructiva. Las fuentes de la época lo definen con un término extraordinario, que es la irrespetuosa afectividad. Irrespetuosa afectividad. Me gusta. La caricatura no buscaba humillar, sino bajar a estos dioses del Olimpo y sentarlos en la mesa del bar a tomar un café. O a tomar un mate amargo. Claro, al dibujar a Yupanqui con trazos exagerados, lo volvían más humano, más accesible. Y no hacían distinciones de jerarquía en el mundo del espectáculo. Les pegaban a todos por igual. Exacto. Satirizaban por igual a los talentos emergentes, a los juniors que recién pisaban las tablas, como a los capocómicos más consagrados de la calle Corrientes. Gente del nivel de un Perciavale o un Gasalla. Exactamente. El trazo grueso del dibujante abrazaba el defecto de la figura pública con cariño. Y esto nos lleva a una reflexión obligada sobre nuestro presente. Y te planteo la pregunta. Adelante, te escucho. La revista dedicaba secciones enteras a figuras populares, humanizándolos a través de la caricatura y el chiste. ¿Ha cambiado la forma en que el humor se atreve con las figuras públicas hoy, considerando que ellos buscaban reflejar esa irrespetuosa afectividad hacia sus ídolos? Es una pregunta clave. Y mira, yo creo que hoy la relación de la audiencia con el mundo del espectáculo está dominada por los extremos. O hay una idolatría ciega o hay una destrucción total. No hay grises. No. Cuesta imaginar que un medio actual pueda sostener esa insolencia cariñosa sin enfrentar un repudio furibundo. Pero espera, que hay un detalle de este choque con el espectáculo que es un pedazo de historia pura. ¿Ah, sí? ¿Sobre qué? Hablamos de la intersección insospechada entre la tinta y el rock nacional.
El brillante dibujante Cristóbal Reynoso, conocido por todos como Crist, Un talento excepcional. publicaba en estas páginas una historieta completamente absurda titulada García y la máquina de hacer pájaros. ¡Qué título! Y de esa viñeta exacta, impresa en papel de diario rústico en el interior del país, es de donde surge directamente el nombre de la mítica banda de nuestro ídolo máximo, Charly García. Es maravilloso. La revista no solo comentaba la cultura, la estaba inventando en tiempo real. Absolutamente. Y volviendo a lo que vos mencionabas de desarmar al ídolo, en el fondo yo creo que era un mecanismo de supervivencia. ¿Supervivencia ante qué? Ante la realidad. Cuando vos te podés reír del poderoso, alivias la angustia. Y vaya si había angustia en esos años. No era solo reírse por reír. Si conectamos esto con el panorama general, damos justo en el blanco. A ver, ¿desarrolla esa idea? Porque satirizar a los cantores o a los actores de la televisión era la válvula de escape superficial. La realidad de fondo era asfixiante. Los años 70, claro. Atravesábamos una crisis económica brutal y un laberinto político marcado por la violencia institucional. El humor gráfico funcionaba como un termómetro exacto de lo que en sus páginas llamaban la careshuvia. La careshuvia. Una mezcla entre la carestía y la lluvia de malas noticias. Exacto, el juego de palabras con la escasez. Retrataban el tormento diario del ciudadano de a pie al que no le alcanzaba el sueldo para poner un plato de comida en la mesa. Y los archivos que revisamos son desgarradores y uno les quita la capa superficial del chiste. Queda el hueso del drama. Hay una obsesión constante, palpitante con la inflación. Encontramos personajes dibujados con los ojos desorbitados, desesperados por conseguir plata. Soñando con un alivio mágico. Soñando como en un delirio febril con ganar 1.000.000 de pesos viejos simplemente para llegar a fin de mes. ¿Te imaginas la escena? A ver, Un padre de familia al volante de un viejo auto de tela transitando por las curvas de la avenida Irigoyen bajo una lluvia torrencial haciendo matemáticas imposibles en su cabeza para pagar las deudas. es la radiografía integral de la clase media argentina de la época. Y no esquivaban la violencia política tampoco, ojo. No, para nada. Se metían en el barro. Hay un dibujo mencionado en el archivo que, al leer la descripción de Mágicas Ruinas, te juro que me dejó helado. Es muy simple en su trazo. Un cantor de folclore tradicional que deja su guitarra apoyada en el suelo, empuña una ametralladora de guerra y mirando al frente enuncia una frase tajante. ¿Qué dice? Voy a cantar una canción de protesta. ¡Qué barbaridad! Es un golpe directo al mentón de la sociedad. Y cabe aclarar que nosotros como analistas mantenemos la más estricta imparcialidad al describir estos documentos. No tomamos partido ideológico, simplemente narramos lo que reflejaba la fuente. Por supuesto, nuestro deber es la neutralidad periodística. Pero fíjate el nivel de riesgo que corrían esos artistas. Jugaban con fuego. Hablamos de dibujantes trabajando bajo la sombra constante y opresiva de la censura estatal. Las redacciones eran vigiladas. Y sin embargo la revista se plantaba, digamos. Se plantaba con un lema de tapa que era una provocación total a las autoridades. El lema rezaba: acá estoy para decir lo que se me antoja o no. Era caminar por la cornisa todos los días. Un acto de valentía insuperable. Lo era. Y a partir de este análisis surgen dos interrogantes fundamentales, basados en nuestras fuentes. Te los planteo para el debate. Adelante, soy todo oídos. En primer lugar, las fuentes muestran una obsesión recurrente con la inflación. ¿En qué medida el humor actual sigue funcionando como el mismo mecanismo de catarsis ante los problemas económicos que planteaba la revista hace 50 años? Bueno, yo creo que sigue siendo exactamente igual. Hoy, ante los mismos ciclos inflacionarios que sufrimos, abrimos las aplicaciones en nuestros teléfonos y vemos cataratas de humor digital, de memes irónicos sobre el precio del supermercado. La misma angustia canalizada en un chiste. Sigue siendo la misma catarsis colectiva ante la falta de dinero, solo que consumida en pantallas en lugar de papel de diario. Claro, cambia el formato, no la esencia. Exacto. ¿Y cuál era la segunda pregunta que te surgía? La segunda tiene que ver con la vigilancia. ¿Es más restrictiva la mirada social y la cancelación digital de hoy que la censura institucional que enfrentaban aquellos humoristas en los años 70? Uf, es un debate profundo, Tremendo. Porque la censura de aquella época era institucional, vertical y represiva. Implicaba un riesgo físico real. Ponía en riesgo la vida y la libertad del autor, directamente. Totalmente. Lo que enfrentamos hoy es una censura horizontal,
Una presión social fragmentada donde una masa anónima dicta qué es moralmente aceptable y qué debe ser desterrado. La cancelación digital no clausura imprentas con candados, claro, pero impone una autocensura feroz en el creador antes de que tome el lápiz. Autores inmensos de aquella época creaban con una libertad argumental que hoy, irónicamente, sería minuciosamente escaneada por tribunales morales en Internet. ¿Qué punto clave tocas al mencionar a estos autores? Porque si hablamos de genios que lograban evadir la oscuridad de la época a través de la genialidad absoluta de su pluma, las fuentes nos obligan a detenernos en uno en particular. El más grande de todos. Roberto Fontana Rosa. Esta publicación cordobesa fue el hogar, la cuna de sus primeras grandes creaciones. Y acá, la literatura nacional toca el cielo con las manos, en formato de viñeta. Fontana Rosa elevó el medio a la enésima potencia. No escribía simples chistes para pasar el rato. No, escribía literatura ilustrada. Totalmente. Y revisando el archivo de la revista Crisis, específicamente de mayo del 74, hallamos un reportaje que es una verdadera joya del periodismo de la época. Sí, lo tengo presente. No entrevistan al autor, que es lo maravilloso. Entrevistan a su personaje. A un Inodoro Pereira el Renegado. Y para quienes nos escuchan y quizá no recuerdan los detalles, Inodoro no es el clásico gaucho mudo, rústico y limitado que nos vendía la tradición más acartonada. Es todo lo contrario. Es una explosión de destreza intelectual. Cuando el periodista le pregunta si ha leído a ciertos autores clásicos de la literatura europea, este hombre solitario parado en medio de la pampa le responde utilizando una mezcla imposible. Une el barro crudo del folclore rioplatense con el gongorismo. Exactamente, el estilo de Don Luis de Góngora, la poesía española del siglo XVII. Caracterizada por una complejidad sintáctica y un vocabulario ornamental asfixiante. Un barroquismo español alucinante en boca de un gaucho. Inodoro afirma con total seriedad frente al entrevistador que pronuncia palabras que brotan por mi boca cual bandada mineral de pájaros breves. Es maravilloso. La riqueza de esa contradicción es sublime. Y todo esto rematado siempre, inevitablemente, por la sensatez terrenal y cínica de su perro parlante, Mendieta. El cable a tierra de la historieta. Tal cual. Y por si fuera poco, en las mismas páginas Fontana Rosa publicaba su antítesis absoluta, Boogie el Aceitoso. Un personaje oscuro. Un mercenario urbano, frío, inmerso en la violencia descarnada de la novela negra estadounidense, muy inspirado en Harry el Sucio. Entonces, ¿qué significa todo esto? Significa que había una mente brillante, operando detrás de la tinta. Significa que detrás de un trazo que podía parecer sencillo, infantil a simple vista, había un rigor intelectual monumental. Inodoro podía sostener diálogos imaginarios con los laberintos lógicos de Jorge Luis Borges. O debatir sobre estética con cineastas de culto como Antonio Das Mortes. Todo desde un rancho miserable en el medio de la nada, con el techo goteando. Es un análisis certero. La arquitectura de pensamiento era inmensa, pero la brillantez no borra las marcas de su tiempo. Y debemos ser analíticos con esto. A ver, explícate. Al revisar los archivos y las colecciones, debemos observar la obra en su totalidad, con sus luces y sus sombras. Fontana Rosa enaltecía la amistad, la camaradería, la inmensidad nostálgica de la pampa, pero sus personajes también exudaban los valores de una época profundamente patriarcal. Claro, el machismo inherente de los años 70. Inodoro, Boogie y muchos otros personajes que pululaban por la revista estaban construidos sobre el pilar del machismo, de la estampa del hombre rudo que se impone en la soledad. El protagonista eterno de la bohemia trasnochada. Exacto. Es una narrativa gráfica, escrita y pensada desde el showing inquebrantable del varón. La perspectiva única, digamos. La mirada hacia hacia la figura femenina, estaba fuertemente condicionada por el costumbrismo de la época. Totalmente. Aparece constantemente la mujer estereotipada o el hombre que pasa sus penas ahogando el dolor en algún cabaret perdido en la inmensidad de la llanura lleno de humo y alcohol. Es un reflejo fiel, descarnado, de las estructuras de poder de su sociedad. Y esto, inevitablemente, abre un interrogante crucial para quienes revisitan estos clásicos. Te escucho. Al observar estas caricaturas y textos,
¿Cuáles creen que serían los límites del humor actual respecto a la cosificación o los roles de género en comparación con la libertad que se tomaba la publicación en aquel entonces? Mira, es la gran encrucijada entre la valoración del arte y el revisionismo histórico. Un terreno rebaladísimo. Muy resbaladizo. Porque juzgar el pasado de forma implacable con las reglas de hoy es intelectualmente injusto. Pero ignorar lo que esas viñetas revelan sobre cómo pensábamos también lo es. Claro, no se puede barrer bajo la alfombra. Los tiempos cambian, la sensibilidad de las audiencias evoluciona, pero las obras impresas quedan allá, guardadas en los archivos de papel amarillento, como testigos incorruptibles de quienes fuimos. No podemos pedirles que sean políticamente correctas según los estándares actuales. Sería un anacronismo. Debemos exigirles que nos ayuden a entender la crudeza de su propia época. Y a modo de reflexión final, para ir cerrando este análisis, creo que ahí reside el pensamiento más provocador que nos deja toda esta inmersión. ¿Cuál sería esa idea final? Históricamente, las revistas de humor, las tiras cómicas de los diarios, han sido miradas de reojo por la academia formal. Sí, ninguneadas. Fueron relegadas al rincón de lo descartable, etiquetadas con mucha soberbia como literatura menor. Como un entretenimiento de sala de espera. Exacto. Pero al sumergirnos en este océano de papel manchado de tinta barata, lleno de humor y de un dolor inconfesable, descubrimos una verdad muy incómoda para los historiadores tradicionales. Revélanos esa verdad. Que estas revistas, hechas a los apurones, terminan siendo los registros antropológicos más precisos de una época. Qué concepto interesante. Los libros de historia oficiales, los tomos gruesos empastados en cuero, se limitan a documentar los sucesos fácticos. Te dicen la fecha exacta, el lugar geográfico y el decreto que se firmó en la Casa de Gobierno. Los feos números. Relatan asépticamente lo que pasó. Pero publicaciones irreverentes como esta, escritas de madrugada, con el aliento de la censura en la nuca, documentan algo infinitamente más valioso y escurridizo. ¿Qué? ¿Documentan? Documentan cómo la sociedad sintió verdaderamente lo que pasó. En cada caricatura grotesca, en cada chiste desesperado sobre la necesidad de tener $1,000,000 para llegar al viernes, o sobre un gaucho polvoriento que habla en difícil con palabras barrocas, nos dejaron el registro exacto, el mapa del alma nacional durante los oscuros y efervescentes años 70. Para quienes buscan ir más allá del simple recuerdo y prefieren navegar entre documentos de valor, visiten el sitio Mágicas Ruinas, un destino obligado desde el 2003. Día tras día, extendemos nuestra propuesta a Facebook, reviviendo el pulso de otras décadas con archivos exclusivos. No dejen pasar la oportunidad de suscribirse y encender las alarmas. Acompáñenos en esta travesía donde el pasado siempre tiene algo nuevo que decirnos para interpelar el presente.